Estamos en Noticiero 9 al mediodía y nos vamos a referir, Denise, a esta medida económica que ha adoptado el gobierno de Javier Milei y que en este caso a través del Banco Central de la República Argentina nuevamente ha bajado el valor de la tasa de referencia, que esto impacta en los plazos fijos. Una medida que trata el pequeño ahorrista de implementar. Del 60% ahora ha quedado en el 50%. Ahora la gran pregunta que nos surge es: ¿sigue conviniendo llevar adelante un plazo fijo? ¿Podemos tener otras medidas alternativas de ahorro? Vamos a analizarlo junto a la presencia de Alejandro Pegoraro, quien se encuentra en contacto con nosotros. Ale, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Ale, acá sorprendidos, o tal vez no tanto vos, desde tu punto de vista, con esta nueva medida, el descenso en la tasa de referencia por parte del Banco Central. Sí, no es una sorpresa en sí misma, sí quizás lo novedoso de este anuncio es el tiempo. Por lo general, el Banco Central espera que el INDEC difunda los datos de inflación para ajustar su tasa a partir de eso. Sin embargo, en esta oportunidad se hizo antes, justamente previendo la expectativa, digamos, que hay de un número de inflación de abril que esté por debajo del 10%, que alcance el dígito, y que de esa manera consolide la trayectoria desaceleratoria de la inflación, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, incluso el comunicado del Banco Central lo dice, ¿no? Observando, digamos, proyectando una consolidación de la tendencia a la baja del ritmo de suba de los precios, entonces la política monetaria también redujo su tasa, ¿no? Ahora, esto tiene dos miradas distintas, obviamente depende de dónde estés mirando. Por un lado, una ratificación de la política económica del gobierno, y por otro lado, lo que recién mencionabas vos en referencia a, bueno, cómo le impacta esto en el ahorrista. La realidad es que el gobierno tiene como objetivo que se absorban los pesos que hay excedentes en el mercado, justamente a partir de lo que pueda pasar con los plazos fijos, pero sobre todo con los pasivos remunerados del Banco Central, que un poco del objetivo es ese, ¿no? Que los bancos dejen de hacer su negocio financiero justamente con instrumentos como los pases pasivos y otros instrumentos que se manejan entre el Banco Central y los bancos privados o públicos, y que de alguna manera los bancos tengan que tener como incentivo, digamos, empezar a prestar la plata al sector privado, a la gente, al empresario, al productor, al particular, y que se vuelva de alguna manera a normalizar lo que es el negocio de los bancos de siempre, digamos, que es prestar al público y no prestarle al Estado porque ganas más con eso. Entonces, desde un punto de vista de, como te decía, la política económica del gobierno es coherente y consecuente con este camino de sanear el Banco Central, por un lado, y de ir mostrando caminos de reducción de inflación, y por otro lado, si lo miramos desde el punto de vista del ahorrista, bueno, naturalmente queda otra vez envuelto en una situación no rentable, naturalmente. La tasa de interés que le queda para el ahorrista que tiene un plazo fijo, por ejemplo, es negativa, es decir, está por debajo de la inflación, y eso, bueno, lo que de alguna manera va a generar o va a incentivar es que no quede el peso ahí guardado, sino que eso se destina al consumo o en algún caso que quiera a la inversión, que pueda más que nada a la inversión, ¿no? Alejandro, buenas tardes. En este sentido, ¿cuál sería la mejor inversión para el ahorrista? ¿Por qué? Porque en su momento también estaban las billeteras virtuales que te brindaban algún tipo de interés, quizás un poquito más que el plazo fijo. Pero esta medida, esta baja de interés, también afectan a las billeteras virtuales. Es decir, que estamos más o menos en lo mismo. Entonces, ¿cuál sería la mejor inversión para que nuestra plata no salga perdiendo, de tenerlo en movimiento y que nos genere algún tipo de interés comparado con el plazo fijo? O más. Bueno, ahí la pregunta en verdad es: vos como ahorrista, ¿qué estás esperando? En el sentido de ¿para qué estás ahorrando, no? Si estás ahorrando para preservar el valor de tu moneda, es una cuestión. En ese caso, obviamente que lo más recomendable hoy es asesorarte con algún agente de inversión o algún asesor de fondos de inversiones y demás, porque hay, sobre todo FCI, ¿no? Fondos comunes de inversión, que manejan, digamos, un paquete accionario de opciones negociables, de acciones y demás cuestiones, bonos mismos, que en la combinación de una cartera, bueno, te puede generar obviamente un rendimiento superior a un plazo fijo común, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí
no solamente resguardás el valor de tu ahorro, sino también podés incrementar tu ganancia financiera, ¿no? Ahora, un poco lo que el gobierno está apuntando es que a que no se haga negocio financiero desde el pequeño ahorrista. Entonces, ¿cuál es el otro perfil del ahorrista? Es el ahorrista que ahorra para algo, que ahorra para un auto, que ahorra para una casa o lo que fuese, ¿no? Y en ese caso, justamente el objetivo, el deseo del Banco Central y del Gobierno Nacional es que se consuma, que vaya al consumo o que vaya a la inversión. Vos me dirás, bueno, perfecto, pero lo que tengo no me alcanza, es cierto, entonces tenés que recurrir a otras herramientas financieras. Lo que vos mencionabas respecto a las cuentas remuneradas, las billeteras virtuales, por ejemplo, también es un problema para el punto de vista del ahorrista porque obviamente también baja la tasa que te paga de la cuenta remunerada. Además, el Banco Central ayer, además de bajar la tasa de referencia, también aplicó una suba de los encajes bancarios para los money markets, que justamente son las billeteras virtuales. Entonces, hoy, por ejemplo, Mercado Pago o alguna otra va a rendir menos todavía que un plazo fijo, seguramente. Entonces, tenés que recurrir a elementos financieros y paquetes financieros más complejos. Y acá, un punto importante. Todo aquel ahorrista que quiera poner a trabajar su dinero en el mercado financiero necesariamente tiene que hacerlo con alguien que sepa y que pueda asesorarlo. No es una cuestión solamente de mirar algún blog por internet a ver qué me están diciendo, porque en contextos como el nuestro, naturalmente hay mucho riesgo. Entonces, todo aquel que quiera ir a un fondo de inversión, por ejemplo, tiene que asesorarse al respecto con un agente de banco, con alguna agencia global de inversiones. Acá en el Chaco hay algunas, entonces hay herramientas para hacerlo, pero hay que asesorarse y hay que obviamente ser consciente de que también tiene riesgos como no lo tiene el plazo fijo. El plazo fijo vos salís perdiendo, pero no perdiendo contra inflación, pero no perdés dinero, digamos, no tenés un riesgo de ese sentido. Claro. Otros casos puede haber riesgos, pero también puede haber obviamente un resultado favorable para el ahorrista. Claro, es decir, Ale, para el gobierno quiere que la plata salga de la esfera de los bancos y que vaya a comprar un auto, una propiedad, materiales de construcción, que circule, efectivamente que active el consumo. Y uno como pequeño ahorrista tiene que pensarse, bueno, a ver, ¿a mí qué me conviene? ¿Yo qué quiero hacer con mi plata? Quiero por lo menos tener ese margen que me asegura el plazo fijo de que si bien es pérdida, por lo menos ya los números están concretos. Esta tasa de interés, ¿cuánto tiempo considerás se puede llegar a mantener como referencia de este 50%? ¿Podría descender aún más durante el resto de este mes de mayo? ¿Se esperaría el mes de junio? ¿Bajaría otros 10 puntos? ¿Oscilaría un poco menos? Bueno, todo está dado para que dentro de un mes posiblemente otra vez baje la tasa. Eso va a depender, en primer lugar, del resultado que el INDEC comunique el 14 de mayo en referencia a la inflación y también de las proyecciones que uno pueda realizar justamente sobre finales del mes de mayo en referencia a la inflación ya de ese mes en concreto, ¿no? Es decir, los dos futuros datos de inflación que podemos tener, abril y mayo. Es muy probable que si se continúa observando una tendencia a la desaceleración inflacionaria, entonces el central vuelva a tomar una medida como esta. No creo que sea tan profunda, de 10 puntos el recorte de la tasa, porque ya sería una tasa ya demasiado baja, pero sí posiblemente que lo recorte 5 puntos, por ejemplo, podría ser una probabilidad. Y obviamente, como te decía, ¿no? Todo esto está apuntado con una mirada de reducir los pasivos remunerados del central, de sanear el Banco Central, y por eso es que en todo este contexto la mirada al ahorrista en términos de plazo fijo no está tan fija. Es decir, no es que el gobierno dice, che, a ver cómo hacemos para que salgan de los plazos fijos. No es ese el objetivo final del gobierno. El objetivo final del gobierno es que los bancos dejen de hacer el negocio financiero con el Banco Central y que el excedente de pesos que tienen los bancos vaya al sector privado, es decir, que haya créditos más baratos, porque también la tasa implica eso, implica que si el banco hoy presta dinero, también la tasa va a ser más baja que le cobre al cliente respecto a otros meses anteriores. Entonces quiere que el dinero entre en un circuito productivo de inversión, créditos y demás, y obviamente el ahorrista cae en este paquete perjudicado desde ese punto de vista, pero el objetivo más global de alguna manera es otro, y que justamente son objetivos que van en línea con el intento de continuar profundizando la tendencia
de desaceleración de la inflación, ¿no? Claro, tiene esta tasa de interés, tiene quizás sus puntos buenos y también sus puntos malos. Y en este sentido me pregunto, y te pregunto, Alejandro, si es importante la educación financiera. ¿Para qué? Para que quizás aquellos ciudadanos que quieren saber cómo hacer trabajar su plata, sus ahorros, que no se echen a perder, ¿estaría bueno implementar la educación financiera? Es indispensable en estos tiempos. Antes, posiblemente, la cuestión de hacer negocios financieros estaba bastante más acotada a algunos sectores de la población, digamos, te requería de superar otros obstáculos, digamos, ¿no? Hoy es una cuestión mucho más democratizada. Cualquier persona con un teléfono y una cuenta de una billetera virtual, por ejemplo, está inserto en el mercado financiero de alguna manera, y es indispensable que se eduque sobre esto, porque así como hay miles de herramientas muy positivas para ahorrar, para invertir y demás, también por supuesto que tenés muchas que son muy riesgosas. Y mucha gente hablando sin saber también del tema. También, por supuesto, mucha gente hablando sin saber, y también, por supuesto, hay falsos profetas que te venden de alguna manera negocios mágicos y maravillosos, jugando con justamente la falta de conocimiento de mucha gente, y bueno, después quedan embaucados, digamos, en un problema. Entonces es fundamental la educación financiera, está clarísimo, pero todavía más hoy justamente por esto, y sobre todo en un país como la Argentina. Nosotros en la Argentina tenemos una cultura inflacionaria, por ejemplo, y no se puede explicar cómo no hay una asignatura específicamente de inflación argentina en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Porque no podemos creer que la inflación es un numerito que sube y baja, digamos, porque su impacto en la vida cotidiana es altísimo. Y bueno, y obviamente todo esto viene de la mano con la educación financiera en términos generales, ¿no? Pero es indispensable justamente que se tenga un nivel de conocimiento y obviamente de educación sobre cuestiones tan elementales que las manejamos todos los días. Como te decía antes, vos tenés una cuenta en Mercado Pago y vos estás inserto en el mercado financiero porque el pesito que tenés ahí adentro está trabajando financieramente. Vos tenés que entender qué pasa y después obviamente tener la libertad de poder tomar decisiones al respecto, si querés hacerlo o no, cosas más complejas que están vinculadas al mismo mundo financiero. Sí, un problema crónico que la verdad encuentra su solución en la educación, como casi todo en esta vida. Ale, muchísimas gracias como siempre, un placer dialogar con vos. Muchas gracias a ustedes. Así pasaba Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politicón, que bueno, nos ayuda a analizar esta realidad financiera que cada uno va a tener que llevar adelante las medidas correspondientes en base a las necesidades que tenga. Exacto. Y la verdad, hablar de ahorrar hoy en día en la Argentina ya es casi una misión imposible y tratar de hacerlo de la mejor manera, por eso hay que educarse. Claro.